Will era un chico común y corriente, sí, el típico perdedor del mundo real que murió de la forma más normal posible. Pero sorpresa, despertó en un mundo lleno de magia y mitos, donde, por alguna razón, fue criado por 3 demonios no muertos. Así comienza nuestra historia. Will solía ser un tipo promedio en el Japón moderno, pero un día, ¡pum!, la vida dijo adiós y lo mandó directo a otro mundo. Al abrir los ojos, se encontró rodeado por 3 demonios dentro de un templo abandonado. Claro que se asustó, pensó que estaba en el infierno y rompió en llanto. Pero pronto se dio cuenta de que esos demonios no querían hacerle daño. Al contrario, lo cuidaron como si fuera suyo. Con el paso del tiempo, Will empezó a entender su idioma porque, aunque tenía cuerpo de niño, conservaba la mente de un adulto. Un día, la demonio llamada Mary lo llevó afuera del templo por primera vez y le mostró un mundo tan hermoso que Will casi llora. Pensó que era una señal de Dios, diciéndole que empezara una nueva vida. Mary era como su madre, una sacerdotisa muy devota. Junto a ella estaban Gus y Blood, sus otras figuras paternas. Gus era un fantasma gruñón, sarcástico y amante del dinero. En vida había sido uno de los magos más poderosos del mundo. Le enseñó a Will la historia del lugar y cómo usar la magia con palabras de creación. Blood, por otro lado, era un esqueleto guerrero, fuerte y noble, que lo entrenaba todos los días para ser un buen luchador y una gran persona. Will vivía feliz con su familia demoníaca, aunque sabía que escondían muchos secretos. Pero él tampoco se atrevía a preguntarles, porque también ocultaba su vida pasada. Después de años de entrenamiento, Blood y Gus le dijeron que ya estaba listo para una pelea real. Gus le pidió que se preparara para enfrentar a Blood, quien, según él, era más rápido de lo que parecía. Antes de que Will pudiera responder, Blood lo atacó. Por suerte, Will esquivó justo a tiempo, se alejó con un hechizo de aceleración y hasta creó un charco que hizo resbalar al esqueleto. Cuando Blood cayó, Will intentó atraparlo con un hechizo de telaraña, pero el viejo guerrero lo rompió de un solo tajo y lo desarmó al instante. Mary, además del entrenamiento, también enseñaba a Will cómo resolver problemas cotidianos, para que pudiera sobrevivir en cualquier situación. Un día, después de entrenar, Will vio a Mary entrar al templo de la diosa de la tierra. No se le permitía verla rezar, pero la curiosidad pudo más, así que espió por la puerta. Lo que vio lo dejó helado. Mary estaba envuelta en llamas. Corrió hacia ella, gritó, la abrazó intentando sacarla del fuego, y mientras pedía ayuda, sus brazos comenzaron a arder hasta que perdió el conocimiento. Despertó en su habitación, rodeado por los 3 no muertos. Mary lloraba de alivio y se culpaba por no haber sido más cuidadosa. Will, avergonzado, se disculpó por su curiosidad. Mary lo miró con tristeza y confesó que los 3 habían sido humanos. Pero cuando murieron, sus emociones fueron tan intensas que sus almas no pudieron descansar. Entonces hicieron un pacto con el dios de los no muertos para permanecer en este mundo, lo que los convirtió en enemigos de Mater, la diosa de la tierra y la vida. Por eso, cada vez que Mary rezaba, el fuego la envolvía. Aún así, ella nunca dejó de hacerlo. Will le pidió rezar junto a ella, porque quería entender lo que sentía. Pasaron 5 años desde aquel día. Ahora Will tenía 13 años. Rezaba sin parar a los dioses y podía meditar durante 5 días seguidos sin comer ni dormir. Las lecciones de Gus se volvían cada vez más difíciles, pero Will no se rendía. Blood seguía entrenándolo con disciplina cada día. Finalmente, un día, Blood decidió ponerlo a prueba con un combate real contra un demonio no muerto capturado. Will se sintió nervioso, pero con un solo golpe perfecto derrotó al enemigo. Blood quedó sorprendido, y Will, con una sonrisa, se llamó a sí mismo un genio. Blood lo miró pensativo y le dijo que ya estaba listo para una verdadera misión. Lo llevó a una ciudad abandonada, explicándole que hacía muchas décadas era un lugar próspero lleno de humanos y enanos, hasta que un desastre acabó con todos. Desde entonces, solo los no muertos habitaban allí. Blood llevó a Will a un túnel oscuro y le dijo que debía sobrevivir y salir por su cuenta. Antes de que Will dijera algo, el esqueleto desapareció y apagó la luz. Will se sintió perdido, pero avanzó, usando su magia para crear una pequeña luz. Pronto encontró un grupo de esqueletos y los derrotó sin problema. Continuó caminando hasta que al girar una esquina vio a un esqueleto más grande, armado con una lanza. Will sintió miedo, pero recordó lo que haría Blood y decidió no huir. Cargó contra el demonio, lo hirió, pero este esquivó y lanzó un hechizo. Will reaccionó rápido,
anuló su magia y lo golpeó en la cabeza, rompiendo su espada, aunque eso bastó para vencerlo. Tomó la lanza del enemigo y notó que era un arma mágica forjada por enanos. Siguió caminando y creyó estar cerca de la salida hasta que sintió una presencia detrás. Al girar, vio a Gus. Le preguntó qué hacía allí, pero el fantasma permaneció en silencio, observándolo con una expresión sombría. Un escalofrío recorrió el cuello de Will. Algo no estaba bien. Preguntó si era parte de una lección, pero de pronto Gus invocó un golem de piedra que lo atacó. Will reaccionó al instante, retrocedió y apuñaló al golem en el torso, destruyéndolo. Sin embargo, Gus no se detuvo y comenzó a lanzar piedras hacia él. Will corre esquivando las piedras mientras anula las trampas mágicas que Gus lanza contra él. Sin embargo, Gus comienza a conjurar varios hechizos al mismo tiempo y Will ya no puede con todos. Tropieza y cae al suelo, levanta la vista y ve que Gus está preparando otro ataque. Will empieza a entrar en pánico, pensando que no era así como quería morir, y mucho menos a manos de alguien a quien considera su querido maestro. Cierra los ojos y decide que si es necesario, lo matará. Carga en su dirección y lanza su lanza hacia él, pero se detiene a pocos centímetros de su cuerpo. Sus manos comienzan a temblar y deja caer la lanza, diciéndole a Gus que lo considera su abuelo y que solo quiere saber por qué quiere matarlo. Lo mira a los ojos y le dice que si realmente desea hacerlo, entonces está listo para aceptar su muerte, porque preferiría morir antes que herir a su familia. Will comienza a mirarlo con tristeza, sin poder contener las lágrimas, pero de pronto Gus cambia su tono y, con una sonrisa, dice alegremente que cree que la lección ha llegado demasiado lejos y que Will lo hizo muy bien. Will suspira aliviado, feliz de que Gus no quisiera matarlo, pero en el fondo sabe que eso no fue solo una lección y que su maestro oculta algo. Gus lo acompaña fuera del calabozo y ambos regresan a casa, donde Will decide mantener en secreto lo que pasó entre ellos, sin decirle nada a Mary ni a Blood. Más tarde, Gus le enseña a evaluar su lanza, la cual puede emitir luz cuando él lo ordena y también alargarse o acortarse gracias a los encantos grabados en ella. Will empieza a ir regularmente a los túneles de la ciudad abandonada, donde ahora puede derrotar fácilmente a los monstruos y recoge piezas de armadura siempre que puede. Gus también reduce casi por completo su carga de estudio, pues considera que Will ya ha aprendido más que suficiente. Una noche, Gus llama a Will a su habitación y le dice que antes de cumplir 15 años, Blood probablemente lo desafiará a un duelo serio, y quiere que pierda ese combate de forma que Blood no note que fue intencional. Will queda impactado y le pregunta por qué quiere que haga eso, pero Gus le responde que es un secreto que no puede revelar. Will se molesta por su costumbre de guardar secretos y le deja claro que si no puede darle una razón, no lo ayudará. Durante los meses siguientes, Will entrena su cuerpo al máximo. Finalmente llega el día del duelo. Blood lo espera y el enfrentamiento comienza. Ambos desenvainan sus espadas y Blood ataca con una ráfaga de golpes rápidos y poderosos que Will apenas puede bloquear. Retrocede, pero luego carga directo hacia Blood, desvía su espada para impulsarse en el aire y lo apuñala en el pecho. Blood cae hacia atrás, sorprendido por el ataque impredecible, pero rápidamente lanza a Will lejos y le clava su espada entre las costillas. Luego lo obliga a aceptar la derrota al apuntarle otra espada. Mary corre hacia Will, preocupada, y le pregunta si está bien mientras grita a Blood que le había prometido no volver a usar sus costillas para detener espadas. Después de una buena reprimenda, los tres se sientan y Blood le dice a Will que lo hizo bien, aunque no logró vencerlo. Will le da las gracias a Mary y a Blood, llamándolos mamá y papá, y ellos sonríen felices al escucharlo. Blood entonces le dice que no tiene una técnica especial más que enseñarle, pero le entrega una espada morada, llamándola una de las espadas demoníacas más poderosas. Will responde que ni siquiera ganó el combate, pero Blood le dice que es una marca de su independencia. Le explica que esa espada es Obereater, la espada demoníaca que incluso los dioses temen. No solo es extremadamente poderosa, sino que también tiene la habilidad de absorber vida, lo que permite a Will curarse cada vez que hiere a un enemigo con ella. Sin embargo, también tiene desventajas, ya que cuanto más la usa, más depende de ella y más se estanca su propio crecimiento. Will comprende el poder y los riesgos de la espada y promete usarla con cuidado. Después de eso, Blood y Mary deciden contarle los secretos que han guardado durante tanto tiempo y comienzan desde el principio. Hace mucho tiempo, todos los señores demonios se unieron para conquistar el mundo, liderados por un demonio cruel y despiadado que podía crear soldados y generales demoníacos a partir de su propia sangre y carne. Este demonio, conocido como el Alto Rey, poseía la espada Obereater.
Se hería a propósito para crear un ejército de demonios y luego mataba para curarse, combinando ambas habilidades para conquistar todo el continente, empezando por la ciudad destruida cercana a ellos. Cuando el continente estaba a punto de caer completamente ante el Alto Rey, Gus, el legendario mago errante, ideó un plan para derrotarlo con la ayuda del guerrero legendario Blood y la sacerdotisa Mary. Planeaban infiltrarse en la ciudad del Alto Rey y robar su espada demoníaca para debilitarlo y así poder matarlo. Sin embargo, el plan fracasó, porque cuando llegaron ante él, el Alto Rey se transformó en un demonio gigante. Era tan hábil con la espada que ni siquiera Blood pudo tocarlo. Gus y Mary lograron sellarlo y atraparlo de alguna forma, pero entonces Agnate, el dios de los no muertos, intervino. Les ofreció erradicar a todos los demonios del continente si aceptaban convertirse en sus siervos, y sin dudarlo, los tres aceptaron sacrificarse. Blood se convirtió en esqueleto, Gus en fantasma y Mary en momia. El dios cumplió su promesa y erradicó a todos los demonios, pero en lugar de matarlos, simplemente los convirtió en no muertos, trayendo con ello la estagnación del mundo. Según Blood, los tres son los no muertos de más alto rango y han estado protegiendo el sello durante más de 200 años. Un día, un grupo de demonios trajo a un bebé humano al templo para sacrificarlo a uno de los dioses oscuros con el fin de romper el sello del Alto Rey, pero Blood los mató. Gus quería dejar al bebé solo en el bosque, pero Mary y Blood votaron en contra y decidieron quedarse con él y criarlo como a su propio hijo. Mary se levanta y abraza a Will, diciéndole que siempre lo amará, y hasta Blood le dice que fue el mejor alumno que cualquiera podría haber deseado. Will se muestra confundido porque ambos suenan como si estuvieran despidiéndose para siempre, pero de pronto nubes oscuras comienzan a girar a su alrededor y una gigantesca figura sombría de Estagnate aparece en el cielo, exigiendo que Blood y Mary entreguen sus almas si ya han roto su vínculo con su deber. Will de inmediato se siente impotente y cae al suelo ante el terror del eco del dios maligno, una proyección de su poder en el mundo mortal. Sin embargo, el suelo se abre y Gus aparece con estilo antes de que el dios pueda hacer algo. Le dice a Will que se lleve a Mary y a Blood mientras él se encarga de Estagnate. Will observa impresionado, de pie frente a un dios, mientras lanza múltiples hechizos que lo atan y lo debilitan. El arrogante Estagnate no puede con él y los conjuros destructivos de Gus lo derrotan y lo envían de regreso a su reino. Gus camina hacia Will y le dice que todo está bien, que puede relajarse. Will, aunque temblando, se siente aliviado de que todos estén a salvo, pero antes de poder decir una palabra, un sonido terrible rompe el silencio. Gus es partido en dos de golpe, y enseguida Blood y Mary también caen. Will mira horrorizado como Estagnate emerge detrás de ellos, burlándose de Gus por creer que podía vencer con tanta facilidad a un eco divino. Estagnate lanza el cuerpo de Gus a un lado y se acerca a Will, diciéndole que esos tres no muertos eran sus soldados definitivos, y que, una vez abandonaran su deber de custodiar el sello del Alto Rey, consumiría sus almas. Gracias a Will, su vigilancia se había debilitado, y ahora podía tomar las almas de Mary y Blood sin problema, aunque Gus aún insistía en proteger el sello. Will cae de rodillas al oír esto, y Estagnate le ofrece unirse a su ejército para poder vivir eternamente con su familia. Sin embargo, le da hasta el día siguiente para decidir y desaparece. Will queda destrozado, lleva a los tres no muertos dentro del templo y comprende que Gus había intentado mantenerlos fieles a su deber para evitar que sus almas fueran tomadas, pero no podía lastimar a su alumno. Will se culpa por vivir egoístamente y llevarlos a ese destino, y comienza a llorar desconsolado. Siente que en su vida anterior decepcionó a sus padres y que ahora vuelve a ser la causa de la desgracia de su familia. Se queda dormido entre lágrimas y, al despertar, encuentra a los tres no muertos fingiendo estar bien para que él no se culpe. Will les dice la verdad, confiesa que es alguien reencarnado y que en cada vida siempre será un pedazo de basura sin valor. Mary no soporta escucharlo y le da una fuerte bofetada, diciéndole que no vuelva a hablar mal de sí mismo. Ese golpe lo hace reaccionar y, decidido, se levanta y declara que protegerá a todos. Va al templo, reza a los dioses y luego sale decidido a enfrentarse a Estagnate, que lo espera para recibir su respuesta. Will lo mira directo a los ojos y le dice que no hará ningún pacto con él y que lo derrotará cueste lo que cueste. Estagnate se muestra divertido y usa su magia para crear un ejército de demonios no muertos, ordenándoles atacar a Will. Los demonios lo rodean, pero Will logra destruir a varios con su lanza, usa sus conjuros para atar a otros y luego activa su magia de aceleración para moverse a gran velocidad, sorprendiendo completamente al dios maligno. Sin embargo, aún son demasiados, y Will termina herido durante la batalla. Estagnate detiene a los demonios y le dice que es realmente impresionante,
volviendo a ofrecerle un lugar en su ejército como general para que viva feliz junto a su familia por toda la eternidad. Will parece confundido, y entonces Stagnate vierte su sangre en una copa y se la ofrece. Para sorpresa de todos, Will comienza a caminar hacia el dios maligno mirando el vaso con atención, pero de repente toma la espada demoníaca Obereater y le corta el brazo. Espinas mágicas emergen de la hoja y atan al dios mientras Will lo corta nuevamente y sus heridas comienzan a sanar. Pero antes de poder dar el golpe final, una serpiente surge por detrás, lo envuelve y lo muerde en las piernas. Will intenta levantarse, pero cae inconsciente. Despierta en un lugar sereno y luminoso, un reino celestial que le resulta extrañamente familiar, aunque no puede recordar por qué. Entonces se da vuelta y ve acercarse a una mujer hermosa. De inmediato comprende que es la diosa de la luz y el renacimiento, Gracefield, quien lo había escoltado cuando llegó por primera vez a este mundo. La diosa le pregunta por qué no aceptó la invitación de Stagnate, y Will le responde que su vida anterior fue miserable y que no quiere que algo así vuelva a suceder. Él quería vivir una buena vida en este mundo, y sin la muerte, la vida perdería su significado. Más que eso, deseaba proteger a su familia. Gracefield quedó impresionada con su respuesta y, con una sonrisa, le concedió su bendición. Le dijo que despertara, hiciera un juramento y caminara a su lado por toda la eternidad. Will despertó de golpe en el campo de batalla, quitó la serpiente que lo había mordido y cayó de rodillas en una breve oración, pronunciando un juramento a la diosa Gracefield. Stagnate se burló de él, diciendo que era inútil, pero cuando el cuerpo de Will se envolvió en llamas azules, el dios se dio cuenta de que había sido bendecido por la diosa de la luz y el renacimiento, y entró en pánico. Will tomó su espada y proclamó que entregaría toda su vida a su diosa, expulsaría el mal y salvaría a los que sufren. Stagnate ordenó a sus fuerzas matar al muchacho, pero Will blandió su espada y usó el poder llamado Antorcha Divina para enviarlos pacíficamente al más allá. Luego cargó hacia Stagnate usando su hechizo de aceleración, pero el dios saltó y lanzó un hechizo de polvo para desaparecer. Will se mantuvo en guardia, pero entonces Gracefield le dio una señal y comprendió que Stagnate ya no lo buscaba, sino que había regresado al templo para herir a Bloody Mary. Will activó su hechizo de aceleración y corrió hacia el templo con todas sus fuerzas, esperando llegar a tiempo y usar la gracia de su diosa guardiana para devolver a su familia al ciclo de la reencarnación. Al entrar, vio a Gus cubierto de sangre, protegiendo a Mary de Stagnate. Will corrió para ayudarlos, pero el dios estaba demasiado cerca y no podía alcanzarlo. De pronto, una luz brillante llenó el templo y repelió a Stagnate. Mater, la diosa de la tierra, apareció para proteger a su fiel seguidora Mary, a quien había perdonado hacía mucho tiempo. Era todo lo que Will necesitaba. Usó la antorcha divina sobre Mary y Blood, confiando en que Stagnate intentaría detenerlos antes de que pudieran ser enviados al ciclo de renacimiento. El dios contraatacó con su propio hechizo, y Blood aprovechó la oportunidad para atacarlo por la espalda. Stagnate esquivó, pero antes de recuperarse, Will aceleró hacia él. El dios intentó usar su magia, pero Gus la contrarrestó al instante, y Will lo apuñaló, empujándolo contra la pared. Allí desató una ráfaga de ataques con la espada demoníaca, combinada con la gracia de Gracefield, y eliminó a Stagnate para siempre. Exhausto, cayó al suelo, y los tres corrieron hacia él, preocupados. Gus lo felicitó, diciéndole que se había vuelto mucho más fuerte. Todos estaban felices por su victoria, y Gus propuso que esa noche celebrarían. Mary y Blood intentaron ponerse de pie, pero de repente cayeron de nuevo al suelo. Will les preguntó si estaban bien, pero ambos parecían saber lo que ocurría. Le explicaron que, como Stagnate había muerto y habían roto su contrato con él, sus vidas llegarían a su fin. Will quedó impactado y rogó que debía haber otra manera, pero ellos respondieron que por fin podrían entrar nuevamente al ciclo de la reencarnación y que no debía entristecerse. Will comenzó a llorar, sin querer perderlos, pero sus padres le pidieron que no fuera egoísta. Le dijeron que su futuro no sería fácil, pero que debía esforzarse por ser bueno y feliz a pesar de las dificultades. Poco a poco, sus espíritus abandonaron sus cuerpos, y Will pudo ver cómo se veían cuando estaban vivos. Gus apareció con un poco de licor antiguo y juntos celebraron su madurez antes de que Blood y Mary murieran en paz. Will rezó por ellos mientras Gracefield guiaba sus almas al ciclo de renacimiento. Al día siguiente, enterró sus cuerpos en la cima de una colina y les dijo que pronto emprendería un viaje, prometiendo regresar con frecuencia para visitarlos. Gus se acercó por detrás, y Will le preguntó por qué seguía vivo. Gus le explicó que, como no había roto completamente su contrato, aún le quedaban unos 10 años de vida,
y durante ese tiempo custodiaría el sello del Alto Rey hasta que Will fuera lo bastante fuerte para encargarse de él. Luego le lanzó un saco lleno de tesoros, diciéndole que los gastara como quisiera, ya que él no los necesitaba. Will agradeció sinceramente el dinero, sabiendo que lo necesitaría en su viaje. Regresó a su habitación por última vez, se vistió, preparó su mochila y dejó el templo para siempre. Gus lo acompañó hasta el final del camino, donde se despidieron. Antes de separarse, le dijo que necesitaría un apellido, y lo nombró Gohemariblod en honor a su familia de no muertos. Will emprendió su viaje y comenzó a recorrer el bosque, matando demonios y sobreviviendo con la comida que había traído. En el camino no encontró rastro de humanos, así que cuando divisó un asentamiento se sintió emocionado, pero al entrar descubrió que era una ciudad abandonada. Caminó hacia el río y rezó a Gracefield para que devolviera las almas errantes al ciclo de la vida. Al día siguiente siguió el curso del arroyo dentro de la selva con la esperanza de encontrar humanos, cuando de repente un jabalí salvaje salió de los arbustos e intentó atacarlo. Will reaccionó rápido y lo abatió de un golpe, pero enseguida notó que el animal tenía una flecha clavada, lo que significaba que había alguien más cerca. Un hombre apareció entre los árboles, apuntándole con su arco. Will se preguntó cómo iniciar una conversación sin provocar una pelea, y tras pensarlo, notó que el arquero parecía ser un elfo, así que lo saludó en antiguo élfico. El arquero se sorprendió y bajó su arma, se presentó como Meneldor y le explicó que el jabalí debía haber sido su presa. Aún así, accedió a compartir un poco de carne con él, ya que fue quien lo remató. Juntos despiezaron y cocinaron al jabalí, y antes de comer, Will comenzó a rezar a los dioses. Menel sonríe con burla al verlo rezar, ya que no parece ser un creyente. Después de comer, Will le pide a Menel que le dé indicaciones, diciendo que es un aventurero que se perdió en las ruinas del sur. Menel le informa que hay una ciudad río abajo, y Will le agradece, pero al preguntarle si puede acompañarlo, Menel se niega tajantemente y le advierte que no lo siga bajo ninguna circunstancia. Luego usa su magia para invocar un grupo de hadas que iluminan su camino, y desaparece dentro del bosque. Al caer la noche, Will hace una fogata para cenar antes de dormir. Mientras duerme, Gracefield entra en su sueño y le muestra visiones de Menel y su aldea siendo atacados. Will se despierta sobresaltado y corre, siguiendo las huellas de Menel para advertirle del peligro que se acerca. Finalmente llega a una aldea y ve a un par de humanos caminando por allí, sin notar señales de un ataque todavía. De repente siente que algo viene y se lanza frente a los hombres para protegerlos de una lluvia de flechas, pero pronto se da cuenta de que Menel no está en peligro, él es el peligro. Menel dispara más flechas hacia él, pero Will las bloquea, y los guardias alertan al resto de la aldea, obligando a Menel y su grupo a retirarse. Will acelera para alcanzarlos, pero Menel usa su magia de hadas para hacerlo tropezar y quemarlo, aunque Will logra resistir con pura fuerza. Se lanza hacia Menel, lo golpea en el estómago y lo derriba, luego usa su hechizo de telaraña para capturar rápidamente al resto de los atacantes. Los aldeanos llegan al lugar y comienzan a discutir entre ellos. Uno de ellos agradece a Will por salvar la aldea y le explica que esa zona se llamaba Bosque de las Bestias, donde la mayoría de la población estaba compuesta por forajidos. Los atacantes eran de la aldea vecina, y no entiende por qué los atacaron, ya que solían llevarse bien. Luego llega el jefe del pueblo y también agradece a Will. Después de asegurarse de que los protegerá si vuelve a ocurrir algo, decide interrogar a los bandidos para descubrir su motivo. Con la llegada del amanecer, Will se entera de que la aldea de Menel fue destruida por un grupo de demonios que se lo arrebataron todo. Ahora no les quedaba más opción que asaltar otras aldeas para sobrevivir. Menel admite que el ataque fue idea suya y pide que solo él sea castigado. El jefe ordena su ejecución, a pesar de sentir compasión por él, pero Will interviene y ofrece pagar por los crímenes de los atacantes con el dinero que le dejó Gus, explicando que su diosa le enseña a ser compasivo y a dar a todos la oportunidad de redimirse. El jefe termina aceptando, los prisioneros son liberados y los sobrevivientes de la otra aldea reciben refugio. Después de eso, Will contrata a Menel para que lo guíe hasta los demonios escondidos en su aldea, con el propósito de derrotarlos, ya que considera que es su deber como devoto de Gracefield. Menel lo llama ingenuo, pero le agradece igualmente y lo conduce hacia la aldea infestada de demonios, donde Will no imagina lo que verá. Gracias a las excelentes habilidades de rastreo de Menel y a su genial magia de hadas, pronto llegan a la aldea en ruinas, envuelta en una densa niebla. Menel explora el lugar y encuentra a los demonios realizando un ritual de sacrificio en el templo, pero Will cree que esos enemigos no son gran cosa. Se infiltra en silencio,
mata al primer demonio que oficiaba el ritual y atrapa a la bestia llamada Mantícora con su telaraña mágica, eliminando también al otro demonio. Luego mata a la Mantícora, mientras Menel se une a la pelea y acaba con los guardias del exterior. Al darse cuenta de que no eran tan fuertes, comienzan a buscar sobrevivientes entre los escombros y rezan por los muertos. Will ora para que Gracefield guíe sus almas al más allá. Menel le da las gracias y se disculpa, admitiendo que al principio lo había juzgado mal, pensando que era un chico rico y arrogante, cegado por las bendiciones divinas. Después lo lleva con su abuela adoptiva, quien se ha convertido en un espíritu fuerte y de alto rango. Will teme que sea una enemiga peligrosa, pero ella conserva el control de sí misma y no planea resistirse. Sin embargo, primero nota que Menel ha estado portándose mal, y él rompe en llanto, confesando que se sentía impotente por no poder ayudar a los aldeanos. Comienza a discutir con el espíritu de su abuela como si fuera un niño regañado, mientras ella lo reprende y lo anima, diciéndole que todavía tiene una segunda oportunidad en la vida, ahora que tiene un amigo sacerdote que cree en él. Luego le cuenta a Will sobre un escondite de demonios en el bosque y, satisfecha, se desvanece por su cuenta, como una abuela legendaria que se despide con dignidad. Más tarde, los aldeanos regresan y descubren sus hogares destruidos. Menel lleva a Will a un sitio apartado y le habla de su pasado. Su madre amaba a los humanos y tuvo un hijo mitad elfo, mitad humano, pero él huyó porque los aldeanos lo maltrataban constantemente. Tras la muerte de su madre, se convirtió en aventurero, pero fue traicionado por un compañero y terminó llegando a esa aldea, donde conoció a una mujer que lo guió por el buen camino. Sin embargo, como no envejecía igual que los humanos, se quedó joven mientras ella se hacía anciana, lo que a veces lo hacía sentir muy solo. Entonces, Menel cambia bruscamente de tono y, en un gesto serio, le pide a Will que lo bendiga como sacerdote de Gracefield y lo acepte como devoto suyo. Will se queda sorprendido por cómo Menel pasó de una historia emotiva a hablar de asuntos tan serios sin pausa alguna. Pero aún así Will lo bendice, y luego regresan a la fiesta que los aldeanos están organizando en su honor. La restauración de la aldea comienza al día siguiente, pero los aldeanos necesitan ir a la ciudad de Vitesale para conseguir suministros. Will quiere saber más sobre ese lugar, y Menel se sorprende de lo poco que sabe. Vitesale es la ciudad más grande del fértil Reino del Sur, famosa desde la guerra entre los héroes humanos y el Alto Rey hace más de 200 años. Will se emociona al oírlo y desea ir, aunque antes planea explorar unas ruinas para conseguir fondos que ayuden en la reconstrucción del pueblo. Durante su regreso de una misión exitosa, Will y Menel ven a dos personas perseguidas por un enorme gorila demoníaco, primo de Harem. Will se interpone para protegerlas, recordando los consejos de Blood sobre cómo intimidar a las bestias antes de luchar. Su mirada de muerte funciona y el gorila huye. La chica que acaba de salvar está encantada con su heroísmo y se presenta como Robina, una barda semielfa viajera, mientras que su compañero es Antonio, un comerciante ambulante. Menel se presenta junto con Will, y se entera de que los dos viajaban hacia Vitesale, pero sus guardias huyeron al ver al gorila. Viendo una oportunidad, Menel negocia escoltarlos hasta Vitesale a cambio de que les consigan un descuento en los suministros que necesitan. Robina y Antonio aceptan encantados, emocionados de viajar con un sacerdote guerrero. En el camino atraviesan varias aldeas donde Robina atrae multitudes con sus canciones y Antonio monta su tienda. Incluso le pide a Will que cure a los enfermos, tanto para difundir el nombre de Gracefield como para atraer clientes a su negocio. Una noche descansan en un cobertizo vacío, donde Robina canta la balada de Blood, Mary y Goose. Will escucha con atención, ansioso por conocer la historia inmortal de su familia. Años antes de ser reconocidos como héroes, el trío había salvado a una joven semielfa destinada a ser sacrificada a un wyvern que atacaba su aldea. El novio de la muchacha ofreció todo el dinero que tenía para que ellos se enfrentaran a la bestia y aceptaron su encargo. Derrotaron al wyvern y le dieron a la pareja un puñal y algo de dinero para que comenzaran una nueva vida. Como los jóvenes dudaban en aceptarlo, el sabio errante les dijo que lo consideraran una inversión, que esperaba verlos prosperar y volverse ricos, y que algún día regresaría a cobrar con intereses. Les dio su nombre como contraseña, un nombre que pocos conocían. La canción termina, pero la historia continúa. Robina le cuenta a Will que en la actualidad, la familia del conde Dagger tiene a una anciana semielfa que aún espera a que alguien venga a cobrar aquella deuda del sabio errante. Will se emociona hasta las lágrimas, deseando poder conocer a esa mujer algún día. A la mañana siguiente desayunan, parten hacia la ciudad de Vitesale y llegan pronto. Will queda asombrado por la magnificencia de la ciudad,
que Antonio le explica está gobernada por el príncipe heredero Feye. Todo allí lo deja boquiabierto, desde sus políticas económicas justas e ingeniosas, hasta su moda, sus farolas mágicas y los baños públicos administrados por magos. Después de disfrutar una buena sauna y un baño frío, el grupo cena en un restaurante y luego visita el gran templo para que Will pueda rendir culto a su diosa. Entra solo y queda maravillado por la belleza del lugar hasta que encuentra a un sacerdote novato y le explica que quiere ofrecer oraciones a Gracefield. El joven sacerdote le responde que, como Gracefield es una deidad menor, ahora tiene pocos seguidores, y el templo debe asegurarse de que ningún siervo de los dioses malignos entre disfrazado de sacerdote. Le pide a Will su cooperación mientras realizan la oración de detección de fe, advirtiéndole que todos los sacerdotes de alto rango están ocupados en otras misiones. Will comprende y está por retirarse cuando llega Bart, el obispo del templo, que regaña e intimida al sacerdote joven. Bart es un hombre irascible, mal hablado y arrogante, pero al mismo tiempo se muestra impresionado por las enseñanzas que Will ha recibido de su diosa, y le permite orar sin necesidad de verificación. El sacerdote novato conduce a Will hasta la capilla, quejándose de Bart durante el trayecto y llamándolo vanidoso e inmoral. Cuando Will regresa a la casa de huéspedes del templo, sus amigos también comentan cosas malas sobre el obispo, diciendo que es un viejo vulgar que recurre al soborno y la intimidación. En ese momento suena la campana de alarma. Will mira por la ventana y ve que un wyvern ha atacado la ciudad, sumiéndola en el caos. La iglesia se llena de heridos, y todos están al borde del pánico. Incapaz de quedarse quieto, Will corre al techo para ayudar. Desde allí ve la ciudad ardiendo y a los soldados luchando contra el wyvern con enormes catapultas. Sin embargo, la bestia es demasiado rápida y fuerte, destruyendo sus defensas con facilidad. Al ver la ciudad arder, Will siente rabia al pensar que todo el esfuerzo de sus padres por traer paz a esa tierra está siendo reducido a cenizas por una criatura. Enfurecido, lanza un rayo contra el wyvern, pero falla. Intenta de nuevo con desesperación, hasta que Menel aparece y lo reprende, diciéndole que use la cabeza y piense en una solución inteligente. Will respira hondo, se calma y regresa a lo básico mientras formula un plan. Le pide a Menel que canalice su magia de hadas para apoyarlo con un hechizo de viento de largo alcance, y él combina eso con su telaraña mágica imbuida con relámpagos. Juntos lanzan el ataque combinado contra el wyvern, electrocutándolo y atrapándolo con la red. La bestia logra liberarse sin heridas graves, pero ahora está más furiosa que nunca y se lanza contra Will. Él invoca la gracia de su diosa para crear una gran barrera que rodea el templo. El muro mágico detiene el aliento de fuego del wyvern, pero se rompe cuando la criatura lo golpea con sus garras envueltas en un miasma venenoso. Menel usa su magia de viento para derribar al wyvern contra el suelo. Will encadena al monstruo con cadenas mágicas, pero la bestia las rompe fácilmente. Entonces Will acelera hacia él y lo apuñala, aunque el wyvern aún no muere y está a punto de atacar a todos en el templo. Will se pregunta cómo detenerlo y recuerda lo que Blood le enseñó: cuando nada más funciona, confía en la pura fuerza bruta. Se lanza sobre el wyvern, rodea su cuello con los brazos y lo derriba con todas sus fuerzas, hasta romperle el cuello. Al levantarse, agotado pero victorioso, ve a la gente del templo mirándolo en silencio, atónitos. Sin embargo, Antonio y Robina toman la iniciativa y lo proclaman como el nuevo héroe, el asesino del wyvern. Todos estallan en vítores y celebran su hazaña. Después, mientras Will ayuda a mover los escombros, un sacerdote se le acerca e informa que el príncipe lo ha convocado. Will y Menel acuden ante el príncipe Etel, quien desea hablar sobre la partida que derrotó al wyvern. El príncipe asume que los 4 miembros del grupo tienen roles separados: guerrero, mago, usuario de hadas y sacerdote. Pero Will le aclara que él ocupa 3 de esos roles y que Menel es el usuario de hadas. Etel queda asombrado al escucharlo y, con gesto serio, exige conocer los detalles de la batalla, haciendo que Will pierda lo poco de confianza que tenía. Luego, el príncipe lo agradece y le pide que elija una recompensa. Will solo desea su apoyo para someter a los demonios del sur, pero Etel responde que es imposible, ya que esa región está demasiado lejos y no puede destinar tropas allí. Entonces Will dice que, en ese caso, quiere formar y financiar un ejército privado de mercenarios para derrotar a los demonios. El príncipe se enfurece, diciendo que está cruzando los límites y que podría matarlo por su atrevimiento. Will mira alrededor, calculando si podría enfrentarse al príncipe y a sus 2 guardias a la vez, pero en lugar de pelear decide hablar con sinceridad. Afirma que, como sacerdote de Gracefield, su deber es marchar hacia la oscuridad y salvar a los que sufren.
El príncipe queda impresionado por su determinación, pero en ese momento irrumpe el obispo Bart, acusando a Ethel de sobrepasar la autoridad del templo al convocar a un sacerdote sin su permiso. Sin embargo, Bart se queda sin palabras al enterarse de que Will ha solicitado formar un ejército privado para liberar las aldeas del bosque de las bestias. Ethel anuncia que planea nombrar a Will como paladín y propone compartir su custodia con el templo. Bart queda desconcertado ante la propuesta y se retira con Will para considerarla. En el camino, Menel discute con el obispo, mientras Will trata de consolar a Anna, la hija adoptiva de Bart, quien le asegura que, aunque su padre parezca un patán, en el fondo es un buen hombre. Más tarde, Will se reúne con Bart en el templo y descubre que el obispo rara vez usa su gracia divina, porque a menudo debe hacer cosas inmorales para garantizar el desarrollo de la región, y no quiere profanar a su Dios usando sus bendiciones mientras soborna o amenaza a otros. Will empieza a sentir respeto por el viejo. Después, Bart intenta convencerlo de abandonar su misión de salvar el bosque de las bestias, pero Will se mantiene firme en cumplir el juramento que hizo a su diosa. Bart, sorprendido por su fe casi temeraria, le concede su permiso. Luego va a una taberna en busca de aventureros que quieran luchar junto a él, esperando atraer a cazadores de gloria más motivados por la fama que por el dinero. Su reputación como asesino del Wyvern atrae a muchos hombres, pero la mayoría se desanima al ver la baja paga de la misión. Sin embargo, un veterano desaliñado llamado Raistlin entiende lo que busca, lunáticos capaces de arriesgarlo todo y luchar hasta la muerte por orgullo. Al descubrir que el objetivo de Will es derrotar a los demonios del sur, Raistlin se sorprende, pero piensa que suena divertido y acepta unirse junto con su grupo. Poco después, Will es nombrado caballero por el príncipe y se convierte oficialmente en paladín, jurando ser fiel a los dioses y proteger a los débiles. Pronto parte con su improvisado grupo de aventureros y recibe la ayuda de Antonio para financiar el desarrollo de aldeas. Bart también envía a varios sacerdotes, incluida Anna, para apoyarlo. Durante los meses siguientes, Will y sus compañeros patrullan el bosque, eliminan demonios, median en disputas entre aldeanos y conducen a las aldeas hacia la prosperidad. Un día, Raistlin informa que un grupo de exploradores lleva demasiado tiempo sin regresar, por lo que Will decide salir de inmediato a buscarlos. Toma a Menel, Raistlin y su grupo y parten en la misión. Encuentran los cuerpos de los exploradores y una enorme huella de demonio. Siguiendo las pistas de un hombre que parece haber huido hacia el valle, se adentran más hasta descubrir que han caído en una trampa, están rodeados por bestias demoníacas por todos lados. Todos se forman para la batalla, y Will y Menel los fortalecen con sus conjuros. La lucha entre los aventureros y la horda de monstruos comienza. Mientras Will y los demás contienen a las bestias, una criatura gigantesca aparece sobre un acantilado. Menel la identifica como una quimera e intenta atacarla con magia de tierra, pero la bestia lo golpea con violencia y lo lanza lejos, causándole graves heridas. Luego la quimera lanza fuego oscuro y quema a Menel. Will grita desesperado e intenta salvar a su amigo usando magia, lanza un hechizo de relámpago, pero una serpiente demoníaca lo ataca e interrumpe su conjuro, provocando que el hechizo se revierta y lo electrocute. Arrodillado y herido, Will siente la desesperación, pero lleno de rabia, empuña la espada demoníaca Obereater y corta en dos a la serpiente. Cegado por la furia, entra en un frenesí, luchando sin preocuparse por su defensa. Mata bestias una tras otra con Obereater, curando sus heridas mientras su ira lo consume. Extermina a todos los monstruos hasta que Raistlin logra hacerlo reaccionar y le grita que salve a Menel. Menel seguía con vida. Will corrió hacia él, llorando mientras curaba su cuerpo quemado, pero el esfuerzo fue demasiado y perdió el conocimiento. Despertó de nuevo en la aldea y Rastov le contó que la quimera había huido y que todos se habían retirado. Menel seguía con vida, aunque permanecía en coma, y Rastov le prohibió a Will visitarlo hasta que mejorara. Mientras descansaba, Will se preguntaba en qué había fallado. Caminó bajo la lluvia hasta la habitación de Menel, dándose cuenta de que, por ser demasiado fuerte, había sobreestimado las habilidades de los demás. Entró en su habitación, lo sanó y comprendió que siempre había deseado tener amigos como sus padres, compañeros capaces de luchar a su mismo nivel. Sin darse cuenta, había proyectado ese ideal sobre Menel, casi causándole la muerte. Decidió que ya no dependería de nadie más y que salvaría a todos por su cuenta. Sin embargo, apenas salió de la habitación, Menel despertó y notó que su amigo había estado allí. Lo siguió hasta el bosque y lo enfrentó. Will le dijo que derrotaría a los demonios solo, que no necesitaba ayuda de nadie. Menel se enfureció por su actitud y lo atacó, pero ni siquiera logró moverlo un paso. Will no quería que su amigo se lastimara,
así que le rompió un brazo para detenerlo, creyendo que eso lo haría desistir. Pero Menel se levantó de nuevo y usó magia de hadas para lanzar piedras contra sí mismo, obligando a Will a interceptarlas con su cuerpo para protegerlo. Cayó de rodillas y Menel lo pateó en el estómago, llamándolo cobarde. Le gritó que, como su amigo, era su deber impedirle hacer estupideces solo porque estaba frustrado. Conmovido, Will se disculpó y Menel lo ayudó a levantarse, prometiendo que pronto se volvería lo bastante fuerte como para no ser una carga para él. Después de reconciliarse, regresaron a la aldea y comenzaron los preparativos para la segunda ronda contra la quimera. Esta vez, Will y su equipo se prepararon a fondo. Todo el grupo marchó hacia el valle para enfrentarse directamente a las bestias. Las abatieron con flechas de fuego, las bloquearon con escudos y remataron con lanzas. Tras eliminar a todas las criaturas del camino, Will y Menel llegaron antes que nadie a un monasterio abandonado. Creyeron que era seguro avanzar, pero Will percibió algo extraño y usó su magia de anulación para revelar que la quimera se había vuelto invisible y estaba justo frente a ellos. Descubrió que era un monstruo inteligente, creado mediante rituales demoníacos, cuyo objetivo era mantener el sur devastado para que los humanos no pudieran asentarse. Así, los demonios eventualmente reclamarían la ciudad de los muertos sin resistencia y liberarían a su alto rey. La quimera lanzó un ataque sorpresa, pero Will lo esquivó y la apuñaló en la cabeza. La bestia arremetió, pero él la bloqueó con una barrera y la apuñaló de los costados mientras Menel la atrapaba en el suelo. Atacaron desde ambos lados, desorientando a las múltiples cabezas de la criatura. Will la hirió por un costado, y Menel, usando magia de viento, potenció su flecha y voló su cola. Will cortó una de las cabezas, y la quimera, en un último intento, liberó un miasma oscuro mientras crecía de tamaño. Will pidió a Menel que lo cubriera desde atrás mientras se luchaba en la primera línea, aprovechando su inmunidad al veneno. Corrió hacia la bestia, bloqueó el fuego oscuro que emanaba de su boca con su escudo y Menel la levantó en el aire con un hechizo de viento. Will apuñaló una de las cabezas desde abajo y luego saltó para dar el golpe final, cortando la última cabeza restante. Con la quimera derrotada, Will y Menel se prepararon para enfrentarse al demonio jefe dentro del monasterio, pero al entrar descubrieron que Restov se les había adelantado y ya había matado al demonio mientras ellos peleaban con la quimera. Regresaron a la aldea, que pronto comenzó a llenarse de vida otra vez. Menel informó a Will que pronto más gente vendría a vivir allí, ahora que el peligro de las bestias había sido eliminado, y bromeó diciendo que probablemente se convertiría en el nuevo señor del bosque de las bestias. Will se quedó confundido, y Menel lo llamó tonto antes de explicarle que tenía la protección divina, el respaldo del príncipe y del templo, además del respeto y apoyo de la gente. Por lo tanto, era obvio que sería el nuevo señor. Will entró en pánico al darse cuenta, pero rápidamente se recompuso y decidió que podía hacerlo, siempre que contara con sus amigos. Soñaba con revivir la ciudad de los muertos y visitar las tumbas de sus padres. Con el tiempo, Will se convirtió en el señor del bosque de las bestias y después de 2 años, había logrado desarrollar enormemente la región. Ahora, con 17 años, vivía en la ciudad capital de Torchport, llamada el Puerto de la Luz, fundada en la primera ciudad abandonada que había descubierto cuando dejó su hogar. Un día, mientras revisaba documentos sobre un proceso de fabricación de papel que él mismo había patentado, Menel entró a su oficina. Ambos salieron a caminar por la ciudad y Will le explicó que el papel era el futuro. En lugar de talar árboles y vender madera, planeaba crear una industria de papel en el bosque de las bestias. De ese modo, aseguraría un crecimiento sostenible y beneficios duraderos para su territorio. El invierno se acerca pronto y Will invita a Robina a salir en una cita de amigos. Ella le pide que la lleve a la Academia de Magos, ya que siempre ha soñado con visitarla. Está ubicada en las tierras prohibidas, y los no magos no tienen permitido entrar, pero Will, que es un completo caballero con su amiga Semialfa, acepta su petición sin dudar. Robina confía en que, pese al peligro, un mago tan hábil como Will podrá colarla sin problemas. Sin embargo, al llegar al bosque que rodea la academia, Will nota que está lleno de sellos y trampas mágicas. Desiste de la idea de infiltrarse, pero como no quiere decepcionarla, sugiere ir directamente a la entrada y pedir permiso. Eso resulta más difícil de lo que parece, ya que la magia que cubre el bosque está diseñada para confundir a los extraños. Después de caminar en círculos durante un rato, Will comprende el truco y usa su magia para revelar el verdadero camino. En el bosque, encuentran una advertencia tallada en un árbol que dice, «Aprende o vete». Will se pregunta qué significa, mientras Robina, algo inquieta, le dice que no deberían tentar a la suerte.
Ha oído que incluso el legendario sabio errante no pudo llegar a la academia sin la ayuda de su maestro cuando era joven. Es la primera vez que Will escucha esa historia, así que decide seguir adelante. Más adelante encuentran a un anciano desaliñado sentado junto a una fogata. Will y Robina se presentan, y el viejo les dice que es solo un humilde jardinero de la academia, y que su nombre no es digno de ser pronunciado ante un paladín. Los invita a descansar un poco y les explica que solo los magos pueden entrar en la academia, pero espera que logren obtener permiso. Les ofrece algo de queso para asar, y mientras comen, le pide a Will que le muestre algo de magia, curioso por ver las habilidades del famoso paladín del lejano sur. Will responde que, según las enseñanzas de su maestro, no puede usar magia solo para presumir o entretener. El anciano intenta ser ingenioso y le pide que al menos le prepare un poco de leña seca, ya que la nieve de anoche ha humedecido toda la madera. Carrowell es aún más astuto y simplemente seca la leña del fuego que ya está encendido. El viejo queda impresionado y comienza a entrevistar a los dos visitantes sobre su visión de la magia. Robina dice que cree que la magia debe usarse para crear felicidad para todos, y que siempre ha visto a Will usarla con ese propósito. El anciano se muestra complacido y decide que son dignos de ver la academia. Una luz brillante aparece detrás de él, y Will cubre sus ojos. Cuando la luz se disipa, se encuentran ya frente a las puertas de la Academia de Magos. El anciano, ahora bien vestido y elegante, se presenta como el profesor Hiram, maestro del bosque y profesor de la academia. Hace una excepción para que Will y Robina puedan entrar y le pregunta a la semialfa qué desea ver. Ella responde que quiere visitar la biblioteca. Hiram los guía por la academia y los lleva hasta la gran biblioteca, donde Robina agradece emocionada. Hiram les concede permiso para leer cualquier libro del piso. Robina busca algo específico y pronto encuentra 2 tomos pesados que Will debe cargar por ella. Él lee los títulos y ve que uno contiene una lista de graduados de la academia y el otro registros históricos de la región. Robina los estudia con dedicación hasta el atardecer, y luego ambos se despiden de Hiram y regresan. En el camino, Will le pregunta por qué estaba interesada en esos libros, y Robina le cuenta que una vez viajó junto a una hermosa y amable maga, con quien vivió los mejores días de su vida. Sin embargo, tuvieron que separarse porque sus destinos eran distintos. Poco después, Robina supo que su amiga murió heroicamente al proteger un pueblo de un ataque de demonios, pero no sobrevivió ningún relato sobre su sacrificio. Ahora quiere conocer su historia y componer una canción para que nunca sea olvidada. Termina su relato con una sonrisa, diciendo que las canciones de los héroes llevan esperanza, y por eso escribirá una en honor a su amiga. Will le pide que se la cante cuando esté terminada, y luego añade que, si algún día muere, espera que también queden canciones sobre él en este mundo. Pasa el tiempo y cambian las estaciones, hasta que un día Will recibe un informe sobre flores de invierno que han comenzado a florecer en pleno verano. El príncipe considera la anomalía algo serio y ordena a Will investigarlo. Will va al bosque con Menel y encuentran animales muertos brutalmente. Por su conexión con el bosque, Menel puede sentir que algo anda mal, que el bosque está enloquecido, aunque Will bromea diciendo que solo está exagerando. De todos modos, toma su consejo en serio y se preparan para descubrir qué está pasando. Menel le explica que en los bosques de las bestias gobiernan 2 antiguos árboles, el señor del roble reina en invierno y el señor del acebo en verano, y se alternan el poder durante los solsticios. El solsticio de verano fue hace pocos días, pero el roble aún conserva la autoridad, lo que es muy inusual. Siguiendo el rastro, encuentran un enorme roble con rostro humano. Menel le pregunta por qué no ha cedido el poder a su hermano, el acebo, y el roble responde que su hermano no responde a su llamado ni acepta la autoridad. Menel sabe que si los gobernantes del bosque no están alineados con las estaciones, el equilibrio natural peligra, y para salvarlo, se ofrece como mensajero del bosque, pidiendo permiso al roble para transferir el poder al acebo manualmente. El roble lo advierte de que no podrá soportarlo y que su alma se destruirá en un mes, pero Menel le dice que Will se encargará de todo antes de que eso ocurra. Expresa su profundo vínculo con el bosque y su deseo de que no perezca. Conmovido, el roble acepta su sentimiento y le impone una prueba para demostrar su valía. Will debe quedarse atrás, ya que no se le permite interferir en los asuntos del bosque, y espera pacientemente, meditando, mientras su amigo emprende la prueba. Menel regresó un poco golpeado después de un par de días y le mostró a Will la marca de la autoridad real en el dorso de su mano. Poco después, ambos marcharon hacia el árbol de acebo y encontraron a 2 demonios bloqueando su paso. Cada uno derrotó a uno con facilidad y se dieron cuenta de que solo eran guardianes y que su jefe los esperaba más adelante.
Cruzaron una enorme puerta de piedra y hallaron un gigantesco árbol rodeado de una niebla inquietante. Menel exclamó que aquel era el señor del acebo, quien gobierna el bosque durante el verano. Cuando se acercaron, un general demoníaco los esperaba. El demonio había oído hablar del paladín del lejano sur y de Meneldor de alas ligeras, y declaró que obtendría la gloria cazándolos. Invocó a sus bestias demoníacas para atacar, y mientras los monstruos los rodeaban, Menel estableció contacto con el acebo y le transfirió la autoridad real. El árbol recibió el poder del gobernante del bosque y usó sus raíces para atrapar a todas las bestias y arrastrarlas bajo tierra. El general demoníaco, furioso por ver su plan arruinado tan fácilmente, se preparó para luchar, pero Will ya se lanzaba contra él. El demonio comenzó a recitar un hechizo, pero Will lo interrumpió, provocando que la magia le explotara en la cara. Luego lo atacó con su lanza, el demonio bloqueó con su alabarda, pero Will lo superó con pura fuerza bruta, lo hizo arrodillarse y finalmente le clavó la lanza en la cabeza, matándolo. El señor del acebo los agradeció por salvar el bosque y usó su poder para rejuvenecerlo. Los árboles volvieron a brotar hojas verdes y los lagos se llenaron de agua cristalina de inmediato, una energía tan fuerte que hasta serviría para frenar el calentamiento global si existiera allí. Luego, el acebo le explicó a Menel que, al haber tomado temporalmente la autoridad del gobernante, la sangre de las hadas dentro de él se había despertado, y que algún día se convertiría en un anciano árbol barbudo como él. Will y Menel quedaron atónitos, ya que nunca habían oído algo así ni habían leído los términos y condiciones. El acebo añadió que eso no sucedería de inmediato y que Menel podía rechazarlo si quería, pero le pidió que lo pensara con calma. Después, el árbol le dio a Will una advertencia: en las montañas de óxido, al oeste, pronto se desataría el fuego de la calamidad negra, y si no era contenido, podría consumir toda la tierra. Describió las montañas de óxido como un nido de demonios y le habló de su señor, el amo del fuego infernal y el miasma, que dormía sobre tesoros robados. Le advirtió al paladín que se preparara para enfrentarlo y terminó su profecía. Más tarde, Will y Menel visitaron al príncipe Etel, quien los felicitó efusivamente por completar la misión reciente. Menel, sin embargo, no cayó en sus halagos y habló directamente, pidiendo una recompensa más justa, ya que el príncipe intentaba reducir el pago con palabras dulces. En ese momento, el obispo Bart entró jadeando a la sala. Los cuatro se sentaron, y Will y Menel relataron en detalle lo sucedido en el bosque, incluyendo la advertencia del señor del acebo. El príncipe se llevó la mano a la cara, pensando que apenas habían terminado una calamidad y ya se avecinaba otra. Menel y Bart comenzaron a discutir sobre si debía o no confiarse en las profecías de un árbol viejo. Dejando eso de lado, Bart explicó que las montañas de óxido fueron alguna vez la capital del reino de los enanos, pero que cayeron ante los demonios, quienes aún vivían allí. Will se entusiasmó al oírlo y comentó que, como no había civiles en ese lugar, podría luchar libremente sin preocuparse por nadie. El príncipe rió, complacido de que el paladín aceptara la tarea, aunque Bart y Menel no compartían su entusiasmo. Etel le encomendó oficialmente la misión, pidiéndole que primero reuniera información sobre las montañas. Will y Menel fueron a ver a Robina para escuchar cualquier historia que conociera. Ella les contó que hace 200 años el lugar se llamaba las Montañas de Hierro y era la capital del poderoso reino de hierro de los enanos. Cuando el ejército demoníaco los invadió, los enanos resistieron con ferocidad, pero casi todos murieron. Las montañas se tiñeron de rojo con su sangre, y el hierro oxidado las dejó permanentemente de ese color. Los pocos enanos que lograron huir enfrentaron terribles penurias, y hoy en día solo unos cuantos siguen vivos. No quedan canciones ni leyendas de aquel reino perdido. Will decidió entonces hablar con los enanos inmigrantes que vivían en Torchport, y Menel lo guió por un atajo del bosque, visible solo para él gracias a la autoridad temporal que aún poseía. Le comentó que, dentro de algunos siglos, tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida, cuando Will ya estuviera muerto. Como híbrido entre hada y humano, llegaría un momento en que tendría que elegir entre una vida mortal, envejeciendo y muriendo, o volverse inmortal y fundirse con la naturaleza. Menel dijo que antes de decidir, quería vivir lo suficiente para ver todas las hazañas de Will y a sus descendientes. Gracias a sus nuevos poderes, lograron acortar el viaje de varios días a solo unas horas y llegaron a Torchport. Allí encontraron a Antonio y le preguntaron por los enanos inmigrantes que habían llegado medio año atrás. Antonio les contó que en aquel entonces los enanos estaban perdidos y abatidos, tan tristes que mucha gente se oponía a recibirlos, pero que ahora ya estaban bien establecidos y comenzaban a rehacer sus vidas.
Y su líder podría tener información sobre las montañas de óxido. Will recuerda lo que Gus le había enseñado sobre las criaturas conocidas como los Fae. Estas podían ser como los señores del bosque o podían elegir cuerpos mortales para vivir más cerca de los humanos. Los Fae que siguieron a la diosa del viento y del bosque se convirtieron en elfos, y los que adoraron al dios del fuego y la forja se transformaron en enanos. Los enanos eran conocidos por ser maestros artesanos y los guerreros más valientes, incluso Blood los respetaba profundamente. A la mañana siguiente, mientras Will entrena con Menel, nota que alguien los está observando. Se acerca para saludar, y para su sorpresa, ve a un enano cobarde y nervioso que sale corriendo tan pronto como Menel le habla con un tono un poco brusco. Más tarde, ese mismo día, Will visita el asentamiento de enanos en su ciudad y encuentra a todos trabajando con esmero. Al verlo, detienen sus labores y lo saludan con respeto. Así, Will llega hasta el líder de los enanos, Agnar, y su tío Grindear, un anciano ya muy mayor. Se sientan a tomar té, y Will les pregunta la razón por la que vinieron al bosque de las bestias. Grindear responde sin rodeos que vinieron aquí para morir, y Will escupe el té caliente al oír una respuesta tan directa y sombría. Agnar interviene para calmar la situación y explica que su tío es uno de los últimos sobrevivientes de las montañas de hierro, y que ha vivido toda su vida sumido en la depresión. Grindear se emociona y, con nostalgia, recuerda su gloriosa tierra natal y como siempre soñó con recuperarla, aunque ahora ya es demasiado viejo para hacerlo. Solo desea asegurar la paz para las generaciones jóvenes y le ruega a Will que cuide de ellos. Will le toma las manos y le promete que se asegurará de que los enanos vivan seguros y felices. Grindear llora y agradece antes de comenzar su relato sobre las montañas de hierro. Hace 200 años, los enanos eran gobernados por un rey que fue un gran guerrero y erudito. Bajo su reinado alcanzaron una era de prosperidad y paz, pero nadie sabía que algún día sería recordado como el último rey del reino de hierro. Un día, el alto rey y su ejército de demonios llegaron a las montañas de hierro y enviaron un mensajero, pidiendo al rey que se uniera a ellos. El rey decapitó al mensajero, dejando claro que nunca se pondría de su lado. Sin embargo, el demonio había advertido que el dragón maligno llegaría para destruirlos a todos. Tras eso, el rey preparó a los valientes guerreros enanos para la guerra. Sabía que todos los que permanecieran allí morirían, así que no obligó a nadie a quedarse. Estaba decidido a detener a los demonios y al dragón, incluso si debía sacrificarse junto con su pueblo, y los guerreros enanos, orgullosos, se negaron a huir de una batalla tan gloriosa. El rey ordenó que todos los que no supieran pelear abandonaran el país, tragaran su orgullo y sobrevivieran a toda costa, para que algún día pudieran regresar y vengarse. Cuando Grindear termina su historia, llora con vergüenza, arrepentimiento y culpa. En aquel tiempo era solo un joven guardia novato y no pudo luchar junto a su rey. Se le asignó guiar a los civiles hacia la seguridad, pero muchos murieron en los traicioneros senderos de montaña. Desde entonces, ha vivido atormentado por la culpa de haber sobrevivido mientras todos los que amaba perecieron. Will se conmueve profundamente con su historia. De regreso a la ciudad, pasa por una taberna donde dos hombres borrachos pelean. El mismo enano que había visto espiándolo por la mañana intenta detenerlos, pero ellos lo empujan y lo golpean. Will interviene antes de que lo lastimen más, y los borrachos huyen aterrados, dejando todo su dinero atrás. El enano despierta poco después, aún nervioso, y Will le pregunta su nombre. Él se presenta como Rue, y Will le elogia su valentía. Luego pregunta a la dueña de la taberna sobre la pelea, y ella explica que su padre, el dueño del negocio, está enfermo, y que desde entonces ella trabaja en su lugar, aunque no sabe manejar bien los altercados. Will se ofrece a curar al anciano, y la mujer, agradecida, le dice que la cena corre por cuenta de la casa. Will acepta, y al salir, se sorprende al ver que Rue ya ha reparado la puerta rota. Todos quedan impresionados con su habilidad, aunque el enano no parece confiar mucho en sí mismo. Will y Rue caminan juntos, y el joven enano le confiesa que siempre ha sido un gran admirador suyo. Le revela que es el príncipe de los enanos, criado entre lujos y protegido toda su vida, por lo que carece de confianza y a menudo se siente inútil. Will lo anima, diciéndole que ya es valiente por intentarlo, y le ofrece su ayuda si desea aprender. Rue le da la mano y le pide que lo entrene para convertirse en un guerrero valiente. Después de cenar, Will lo acompaña de regreso a su asentamiento, donde los demás enanos se muestran muy preocupados por él. Son extremadamente sobreprotectores y le dicen que no vuelva a salir sin avisarles, pero Will interviene y se disculpa por haber mantenido ocupado a su joven príncipe.
De repente, un viejo y experimentado guerrero enano llamado Heyori se adelanta, acepta la disculpa de Will y le pregunta qué desea de Rue. Will le explica que planea convertir a Rue en su ayudante, lo que provoca el pánico entre los enanos, ya que eso significaría poner en riesgo a su príncipe. Todos le insisten en que rechace la oferta, pero Will le dice a Rue que elija su propio destino. Rue respira hondo, reúne valor y declara que quiere servir al paladín y convertirse en un valiente guerrero enano como sus antepasados. Está cansado de vivir protegido y no desea seguir siendo un cobarde. Se arrodilla ante Will y le pide que lo acepte como su servidor. Will acepta su juramento de lealtad y luego mira a los demás enanos, preguntándoles qué harán ahora que su príncipe le ha jurado fidelidad. Mientras todos se miran confundidos, Heyoris da un paso al frente y aprueba su decisión, diciendo que cada hombre debe forjar su propio destino. Le da a Rue una última lección sobre lealtad y sacrificio, asegurándole que hablará con Grindear al respecto. Poco después, Rue se convierte oficialmente en el nuevo aliado de Will. Lo primero que hacen es discutir su salario. Rue no le da importancia, pero Will, recordando las enseñanzas de Gus, sabe que el dinero mueve el mundo, así que decide pagarle un sueldo digno y cubrir también su alojamiento y su equipo. Al día siguiente comienza el entrenamiento del enano. Corren alrededor de la ciudad, pero las cortas piernas de Rue lo hacen más lento, aunque se esfuerza al máximo y logra mantenerse cerca de Will. Luego llega la hora del entrenamiento físico, y después de que Rue queda agotado haciendo dominadas, Will le dice que descanse un poco. Después lo presenta con Menel, y Rue se pone nervioso al verlo, pero Menel se disculpa por haber sido grosero antes y logra tranquilizarlo. Al día siguiente, Will vuelve a entrenar con Rue, esta vez con lucha libre para medir su fuerza. Rue usa toda la suya para empujar a Will, pero el paladín es demasiado fuerte y lo lanza al suelo con facilidad. El enano, lejos de desanimarse, se emociona al ver el movimiento y le pide a Will que le enseñe cómo hacerlo. Poco después, Will recibe una carta del obispo informándole que el dragón que duerme en las montañas de Óxido es un dragón ancestral llamado Valesirca. Will recuerda que el dragón está relacionado con la advertencia del acebo, la historia de los enanos y hasta con la quimera que había enfrentado. En la mitología, los dragones ancestrales eran considerados seres de poder casi divino, inferiores solo a los propios dioses, y aún así más fuertes que sus ecos o clones. Mientras Will medita, preocupado por el futuro, escucha a Menel y a Rue entrenando afuera. Sale a observarlos y los encuentra en un duelo de práctica. Rue duda cada vez que tiene la oportunidad de golpear, mientras Menel lo provoca diciéndole que pegue con más fuerza. Finalmente, el medio elfo logra hacerlo enfadar lo suficiente, y Rue le asesta un golpe directo en el estómago. Will queda impresionado, tanto por los métodos de enseñanza de Menel como por el progreso del joven enano. Más tarde, Will le explica a Rue la importancia de una buena alimentación y le dice que debe terminar toda la comida que tiene frente a él. Mientras come, Rue le cuenta su historia. Nació de padres de sangre real, pero ellos murieron cuando él era muy pequeño. Desde entonces, fue protegido por los ancianos del clan, que intentaban mantenerlo a salvo, aunque él sentía que esa no era la forma en que debía vivir un enano. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la canción del paladín lejano, y eso lo inspiró profundamente. Rue confiesa que ha sido admirador de Will desde ese momento, y que trabajar a su lado es como cumplir un sueño. Le pide que le enseñe lo que significa tener coraje, pero Will le responde que no puede enseñarle eso, porque no se considera especialmente valiente. Puede que haya enfrentado al Wyvern y a la Quimera, pero siempre supo que era más fuerte que ellos y que tenía la certeza de ganar. Más tarde, mientras Will y Rue están en la oficina del primero, Raistlin regresa de un viaje e informa que no encontró nada fuera de lo normal. Al ver a Rue, de inmediato le corrige la postura, diciéndole que se ve débil con la espalda encorvada. Rue, ansioso por aprender, acepta las indicaciones, y Raistlin, todo un veterano con porte de leyenda, le enseña cómo fingir confianza, incluso antes de tenerla de verdad. Aunque no tenga confianza en sí mismo. El tiempo pasa rápido, llega el otoño con una excelente cosecha, y no hay señales de ninguna calamidad proveniente de las montañas de Óxido. Rue ha mejorado mucho gracias a su entrenamiento. Un día, mientras logra derribar a Will usando su propia técnica, Anna llega corriendo con un informe alarmante: se han visto no muertos en los bosques. Will decide investigar personalmente y lleva a Rue con él. El enano se equipa con una armadura completa, y Will le explica que se dirigen a un lugar llamado el Montículo del Pilar, al oeste. Cuando llegan, una espesa niebla los rodea, y Will percibe que se trata de una barrera mágica.
Avanzan hasta el centro y encuentran varios pilares de madera clavados en el suelo de manera inquietante. Rue ve una figura encapuchada y se congela del miedo, pero Will se acerca y descubre que solo es un espantapájaros de madera, probablemente colocado para asustar a los profanadores de tumbas. Will reza por las almas de los que descansan allí, y Rue se une a él. El joven enano comenta que tal vez los no muertos salieron de las tumbas, pero Will explica que las personas enterradas correctamente no se convierten en no muertos. Solo aquellos cuyos cuerpos quedan expuestos o cuyas almas tienen fuertes apegos reciben la bendición del dios de los no muertos. Will le dice que el dios estancado, Estagnate, es amable a su manera, no soporta ver sufrir a los humanos y les otorga una falsa inmortalidad, pero no piensa en el daño que causa a los vivos. Rue le pregunta cómo sabe tanto sobre un dios maligno, y Will aparta la mirada, dándose cuenta de que ha hablado de más. Decide regresar, concluyendo que los supuestos no muertos vistos allí fueron probablemente alucinaciones causadas por la niebla. Sin embargo, en el camino de vuelta descubren una puerta que conduce a un pasaje oculto. Entran y encuentran un túnel enorme. Will ilumina su lanza y entrega una antorcha a Rue mientras avanzan por la oscura cueva. Llegan a una cámara interior llena de tumbas, y cuando Will intenta observar el lugar, una aura helada los paraliza. Will se recompone rápidamente al ver un cuervo que emana una energía siniestra y, de inmediato, sabe con quién se enfrenta. El cuervo lo saluda con voz fría: «¿Cuánto tiempo sin verte?». Will exclama que se trata de Estagnate y le pregunta qué hace allí. Se prepara para luchar, pero el dios no muestra intención de pelear. Le dice que no está allí como un eco, sino como un heraldo, cuya única misión es entregar un mensaje. Estagnate confiesa que perdió casi toda su fuerza tras ser derrotado por Will la última vez, y que no podrá enviar otro eco al mundo durante muchos años. Will se da cuenta de que los no muertos vistos en la zona eran solo un cebo para atraerlo, y comprende que ha caído en la trampa del dios. Sin embargo, Estagnate le asegura que no ha venido por venganza, sino para disculparse y transmitir un mensaje. Explica que el eco que envió la vez anterior era recién nacido, y que esos ecos a veces son emocionales e irracionales. Ya que aquel demostró cierta madurez antes de morir, el dios quiso disculparse por su comportamiento. Rue se queda atónito al oír a un dios maligno pedir perdón, y Estagnate le revela que Will fue quien mató a su último eco, describiendo la batalla como una noche de dolor y placer intensos. Will lo interrumpe, exigiéndole que vaya al grano. Entonces, el cuervo levanta las alas y proyecta una revelación en su mente. Will ve la imagen de un dragón oscuro y cae de rodillas, temblando de miedo mientras grita de dolor. Estagnate le anuncia que pronto deberá enfrentarse al dragón malvado Valesirca y que, al hacerlo, está destinado a morir derrotado. Le advierte que si quiere salvar su vida, no debe luchar contra el dragón, y le dice que, si no confía en un dios maligno, puede confirmar sus palabras con Gracefield. Will respira hondo y logra calmarse un poco antes de preguntarle por qué le revela eso. Estagnate responde con serenidad que le tiene cariño a los humanos, especialmente a los héroes, y que no desea muertes tan miserables para ellos.